Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta liyá o porción de la parashá Shelach Lecha. Y hoy vamos a estudiar Número capítulo 15, versículos 8 al 16, pero para tener un poco de contexto, vamos a irnos hasta el versículo 1. Y vemos aquí que hay en este capítulo un cambio porque se interrumpe el relato de lo sucedido con el reporte de los espías y vemos que el Eterno comienza a dar instrucciones con relación a sacrificios que el pueblo debía traerle. Muchos estudiosos de la Torá han encontrado esto un poco difícil de comprender, pero si nosotros seguimos el patrón de lo que hemos venido estudiando desde Génesis, nos vamos a dar cuenta que el Eterno está dando estas instrucciones para que el pueblo, una vez que pecó en contra de él, pueda regresar. Aprendimos en el libro de Levítico que los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios, son una forma para que nosotros podamos acercarnos al Eterno luego de habernos impurificado. En este caso, el pueblo pecó con murmuración, con rebeldía, y es por esto que el Eterno trae esta instrucción. El versículo del 1 al 2 dice: el Eterno se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando entren ustedes en el país que yo voy a darles para que vivan en él, y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria o en ocasión de alguna fiesta, el que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasada con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como ofrenda de olor agradable para mí. Si se trata del sacrificio de un becerro para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite, más 2 litros de vino como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca se hará su ofrenda correspondiente según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir estas normas cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Pero fijémonos lo que dicen los versículos del 14 al 16. Dice: si un extranjero, ya sea que se encuentre de paso o que viva permanentemente entre ustedes, quiere presentarme una ofrenda quemada de olor agradable, deberá cumplir las mismas normas que todos ustedes. La misma norma vale para ustedes y para los extranjeros. Será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. Aquí hay 2 puntos muy importantes, hermanos. Esta instrucción el Eterno la está dando para cuando el pueblo entre en la tierra prometida, cuando ya ellos tomen posesión de la tierra prometida. Y está haciendo énfasis en otra cosa, hermanos. Y esto es importante para nosotros hoy día, porque hay muchas enseñanzas por ahí que dicen que nosotros, como hemos sido injertados en el pueblo, solamente tenemos que cumplir las leyes noágidas, y eso no es así.
El Eterno aquí una vez más está recalcando que es una misma Torá y una misma instrucción para el natural, o sea, el israelita natural, y para el extranjero que viva en medio del pueblo, pero oigan esto, que también se encuentre de paso. Lo dice el versículo 14. Entonces es una misma Torá para el israelita y una misma Torá para el extranjero que sea injertado en el pueblo de Israel. Entonces es importante que analicemos, porque el Eterno aquí está hablando de perdón, está hablando de cómo el pueblo puede volver a Él. El pueblo rechazó con su rebelión, con su infidelidad, la tierra prometida. Al no creer en las promesas del Eterno, al permitir que la incredulidad generara murmuración, generara chisme, generara desconfianza dentro del pueblo. Ellos anhelaron volver a la esclavitud, despreciando no solamente la Torá, no solamente la tierra prometida, sino la libertad que el Eterno había traído a cada uno de ellos. Y vemos algo muy interesante. El Eterno da la provisión de cómo debían traer el sacrificio. Y también en el versículo 5 vemos la mención del vino designado como libación, o sea, la porción líquida de la ofrenda. Entonces, el Eterno aquí está proveyendo la forma en la que el pueblo podía volver a estar cerca del Eterno. La obediencia a sus instrucciones, hermanos, es básica, es importante. Si nosotros decimos que le amamos, y esto lo hemos recalcado una y otra vez, nosotros debemos ser obedientes. Nosotros debemos confiar en Él. Entonces, vemos aquí que Él no hace acepción de personas. Él da una misma Torá para el natural, pero también para aquel que acepte ser parte del pueblo de Israel. Es importante que esto lo llevemos en nuestros corazones, porque el Eterno siempre ha dejado la puerta abierta para que todas las naciones entren al pacto, sean parte de su pueblo escogido. Y en esta porción vemos cómo el pueblo de Israel desechó la promesa de la heredad, la tierra prometida. Pero aún así, el Eterno trae estas leyes para que el pueblo pueda contrarrestar el error del mal reporte de los exploradores. El deseo del Eterno es que todos nosotros nos mantengamos estudiando su Torá, siendo guiados por ella, no solamente en el desierto, cuando estemos atravesando por un desierto, sino en nuestra vida diaria, sin distracciones, que estemos completamente enfocados en nuestra espiritualidad. Y los sabios de Israel dicen que la espiritualidad se asemeja a los sacrificios animales, que cuando son quemados, el humo asciende hacia el cielo. Sin embargo, cuando traemos la porción de aceite y vino, recordemos que estos
eran vertidos hacia abajo. Así, al instruir al pueblo de Israel con respecto a las ofrendas de aceite y vino, el Eterno estaba transmitiendo la idea de que este período espiritual en el desierto iba a llegar a su fin. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Hermanos, no podemos permitir que los desafíos de la vida, que las pruebas nos quiten el enfoque, nos distraigan y que seamos alejados de mantener una vida espiritual conectada al Eterno. Debemos recordar siempre que nuestra vida necesita un equilibrio, pero lo más importante es mantenernos cerca del Eterno, en su presencia, para que nosotros así podamos ser elevados por encima de las cosas del mundo y que nuestra devoción al Eterno sea lo que guíe nuestro día a día, nuestra espiritualidad por encima siempre de nuestra carnalidad, y que nuestros ojos se mantengan siempre enfocados en las cosas de arriba, en nuestro Rey y Señor, nuestro Adón, Yeshua, que es aquel que nos trajo al pacto y quien está en este momento intercediendo por cada uno de nosotros. Shalom, shalom.